Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar leyendo y explicando algunos capítulos del libro de la sabiduría que es atribuido al rey Salomón. Nos habíamos quedado en el capítulo número 15 y vamos a proseguir para ir entendiendo cuál es el mensaje de esta escritura. Quiero recordarles que el libro de la sabiduría pues es un libro deuterocanónico, que no lo tienen los del canon breve, tampoco los judíos, solamente los tiene la Iglesia Católica, la Iglesia de Grecia y la Iglesia Ortodoxa. Y bueno, pues es uno de los libros de donde nosotros hemos bastante con respecto a la presencia de nuestro Dios. Darle a este capítulo: tú eres bueno y fiel, eres y todo lo gobiernas con misericordia. Aunque pequemos, somos tuyos y reconocemos tu poder, pero no pecaremos sabiendo que nos consideras tuyos. Conocerte a ti es rectitud perfecta. Y reconocer tu poder es la raíz de la inmortalidad. Pues no nos hemos dejado engañar. Por eso ídolos inventados por las habilidades perversas de los hombres y por el infructuoso trabajo de los pintores, cuya visita despierta pasiones en los hombres sin razón, que se entusiasman con la imagen sin vida de un ídolo muerto. Tanto los que hacen ídolos como los que los aman y les dan culto están enamorados del mal y no merecen esperar nada mejor. El alfarero, por ejemplo, amasa laboriosamente el barro blando y modela cada vasija que necesitamos, pero del mismo barro hace por igual las que sirven para usos nobles y las que sirven para otros usos. Es él, sin embargo, quien decide cuál ha de servir para este o para aquel uso. Luego, dedicándose a una labor probable, modela con el mismo barro un falso dios. Lo hace un hombre que ayer mismo nació de la tierra y que pronto volverá a la tierra de donde fue sacado, cuando tenga que entregar la vida que recibió prestada. En vez de pensar en que tiene que morir, en que su vida es corta, hace competencia a los que trabajan el oro y la plata, imita a los que labran el bronce y se siente orgulloso de hacer falsificaciones. Su corazón es como ceniza, su esperanza más despreciable que la tierra, su vida vale menos que el barro. Porque no reconoció a Dios que lo formó a él, le infundió un alma activa y le comunicó aliento de vida. El alfarero pensó que la vida es un juego y la existencia un mercado para obtener ganancias. Dijo: de todo hasta del mal hay que valerse para hacer dinero. Este hombre que hace con el mismo barro lo mismo ídolos que vasijas que se rompen, sabe mejor que nadie que comete una acción mala. Pero los más faltos de inteligencia y peores que los niños sin razón fueron los enemigos que oprimieron a tu pueblo, pues aceptaron como dioses a todos los ídolos de las demás naciones, ídolos que tienen ojos y no pueden ver, que tienen narices y no pueden respirar, que tienen oídos y no pueden oír, que tienen dedos y no pueden tocar, que tienen pies y no pueden caminar. Ídolos hechos por los hombres, formados por un ser con vida prestada, pues ningún hombre es capaz de hacer un Dios igual a él. Siendo mortal, sus manos pecadoras solo fabrican algo sin vida. Él vale más que los objetos que adora, pues al menos él tiene vida y ellos no. Los egipcios adoran además a los animales más repugnantes que, comparados con los demás, resultan los más estúpidos. No tienen belleza alguna que los haga atractivos, como la tienen otros animales. Son animales que no recibieron la aprobación y bendición de Dios. Capítulo número 16. Por eso los egipcios fueron castigados como merecían, por medio de semejantes seres y atormentados por una multitud de animalejos. A tu pueblo, en cambio, en vez de castigarlo, lo favoreciste, y para satisfacer su apetito le diste un alimento que no conocía, las codornices. Los egipcios, a pesar de tener hambre, perdieron su apetito ante el aspecto repugnante de los animales que les habías enviado. Tu pueblo, en cambio, después de haber pasado necesidad por corto tiempo, disfrutó de un alimento nuevo para ellos. Era justo que a los opresores les viniera un hambre irresistible y que, en cambio, tu pueblo tuviera solo una muestra de los tormentos que sufrían sus enemigos. Y cuando animales venenosos atacaron a tu pueblo con furor terrible, y serpientes tortuosas sembraban la muerte con su mordedura, tu ira no duró hasta el final. Los asustaste un poco para que escarmentaran,
pero les diste una señal de salvación para que recordaran los mandatos de tu ley. Quien se volvía hacia aquella señal se salvaba. No en virtud de la señal misma que veía, sino gracias a ti, Salvador de todos. De este modo, mostrate a nuestros enemigos que eres tú quien libra de todo mal. Ellos murieron picados por langostas y mosquitos, sin hallar un remedio para salvar su vida. Al fin y al cabo merecían tal castigo. Tus hijos, en cambio, no fueron vencidos, ni aun por los colmillos de las serpientes venenosas, porque tu misericordia vino en su ayuda y los salvó. Ellos serán mordidos y sanados inmediatamente, para que recordaran tus palabras, para que no olvidaran fácilmente, ni se hicieran insensibles a tus beneficios. No fue ninguna hierba ni ungüento alguno los que los sanó, sino tu palabra, Señor, que da a todos la salud. Pues tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Nos bajas al reino de la muerte y nos sacas de él. En cambio, el hombre, en su maldad, puede quitar la vida, es cierto, pero no puede devolverla, ni hacer regresar el alma que ha sido arrebatada por la muerte. Nadie puede escapar de tu mano. Los impios, que no quisieron reconocerte, fueron azotados por tu brazo poderoso, perseguidos por lluvias descostumbradas, por granizo y tremendas tormentas, y consumidos por el fuego. Y lo más maravilloso fue que con agua, que lo apaga todo, el fuego tomaba mayor fuerza, y es que la misma naturaleza defiende a los justos. Unas veces las llamas disminuían para no destruir a los animales enviados contra los impios, y para que éstos comprendieran al ver tal fenómeno que la justicia de Dios los perseguía. Otras veces, aún en medio del agua, la llama ardía con más fuerza que cualquier fuego, para destruir las cosechas de aquella nación malvada. A tu pueblo, en cambio, le diste de comer aliento de ángeles, sin que tuvieran que trabajar. Les enviaste desde el cielo un pan listo ya para comer, que podía agradar a todos y era apropiado a todos los gustos. Ese sustento que les dabas mostraba la ternura que sientes por tus hijos. Se acomodaba al gusto del que lo comía y se convertía en lo que cada uno quería. Además, aunque era como nieve o como hielo, resistía el fuego sin derretirse. Así podía darse cuenta de que, mientras el fuego que ardía en medio del granizo y centelleaba en medio del aguacero, destruía las cosechas de los enemigos, ese mismo fuego perdía su energía propia para que los justos pudieran alimentarse. Porque la creación, sirviéndote a ti, su creador, actúa con más fuerza para castigar a los malvados, y se calma en favor de los que en ti confían. Así fue como, en aquella ocasión, ella, por una transformación total, se puso al servicio de tu bondad, que a todos alimenta, para satisfacer los deseos de los que a ti acudían. Para que aprendieran tus amados hijos, Señor, que no son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que a ti confían. El maná, que no era destruido por el fuego, se derretía simplemente con el calor del primer rayo del sol, para que tu pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer, a darte gracias y orar antes de que salga el sol, pues la esperanza del ingrato se derretirá como escarcha de invierno y se escurrirá como agua inútil. Capítulo número 17. Tus juicios son grandiosos e inexplicables, por eso la gente que no aprende se equivoca. Los malvados pensaron que tú podían oprimir al pueblo consagrado a ti, pero fueron ellos los que, aprisionados por la oscuridad y cautivos de una noche interminable, tuvieron que quedarse encerrados en sus casas sin gozar de la luz que tú, en tu providencia, siempre das. Pensaron que los pecados que cometían en secreto quedarían ocultos bajo el oscuro manto del olvido, pero en realidad tuvieron que huir en todas direcciones, terriblemente asustados por las apariciones que los llenaban de terror. De hecho, ni siquiera escondiéndose en sus casas pudieron librarse de ese miedo. Por todas partes oían ruidos que los aterraban, y se les aparecían figuras espantosas de aspectos horribles. El fuego no tenía fuerza suficiente para darles luz, ni el resplandor brillante de los astros lograban iluminar aquella horrible noche. Para ellos brillaba solamente un fuego que los espantaba y que ardía por sí solo. Y era tal el miedo que cuando la visión desaparecía de su vista, todavía les parecía más terrible. Los trucos de la magia fracasaron, y la ciencia de que presumían quedó en ridículo.
Pues los que prometían librar de temores y angustias a los hombres enfermos estaban a su vez enfermos de un miedo ridículo. Y aunque no hubiera nada terrible que los asustara, los pasos de los animales y los silbidos de las serpientes los llenaban de pavor, se morían de miedo, y ni siquiera se atrevían a mirar al aire del que es imposible escapar. Ciertamente la maldad es cobarde, pues tiene en sí misma un testigo que la condena. Acosada por la conciencia siempre imagina lo peor. El miedo en realidad no es otra cosa que no querer servirse de la ayuda de la razón. Mientras menores son los recursos interiores, peor parece la causa desconocida del tormento. Los egipcios, en medio de aquella oscuridad en que en realidad no tenía ningún poder, pues venía de las profundidades del reino impotente de la muerte, aunque dormían como de costumbre, se veían perseguidos por los horribles fantasmas, o se sentían paralizados y sin fuerzas, a causa del terror que de repente y sin que lo esperara, los había invadido. Así todos por igual, donde estuvieran, caían como presos en una cárcel sin rejas. Lo mismo agricultores que pastores, o los que trabajaban en los campos solitarios, todo de improviso sufrían este castigo. Sin poder escapar, pues la oscuridad los tenía presos a todos por igual. El silbido del viento, el melodioso canto de los pájaros en las ramas de los árboles, el rumor acompasado del agua que corría con fuerzas, el ruido seco de las piedras al caer, la invencible carrera de los animales que brincaban, el rugido de las fieras salvajes y el eco de las cavernas de los montes, los paralizaban de terror. El resto del mundo, iluminado por una luz resplandeciente, se entregaba libremente a sus tareas. Solo sobre los egipcios se extendía una pesada noche, imagen de la oscuridad en que iban a caer, pero ellos eran para sí mismos más insoportables que la misma oscuridad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado una narración que nos da esta literatura sagrada, el libro de la sabiduría, en la que pues el agiógrafo, en este caso Salomón, pues nos está brindando una información muy importante y que diríamos, bueno, ¿por qué escribe esto Salomón y por qué este es el formato que él expresa? Pudiendo decir otras cosas, no sé, algunas situaciones proféticas, hubiera estado importante, ¿no? O sea, que Salomón se hiciera como un profeta, ¿no? Y que dijera qué es lo que iba a pasar y cómo iba a ser la situación, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Maestro, con mucho respeto, ¿no? Porque pues al final de cuentas es nuestro Maestro, y si no fuera por Él, pues no somos hijos de Dios, nosotros seríamos hijos solamente de nuestro papá y nuestra mamá, no seríamos hijos de Dios, ¿verdad? Pues sí, seguiríamos siendo creación nada más. Creación, así, cuando crean algo así, creación, poca cosa. Pero no, ahora somos hijos de Dios, y no solo eso, sino que tenemos ya la sabiduría dentro de nosotros, la sabiduría de Dios, no la sabiduría de los hombres, esa no, esa la vamos adquiriendo nosotros, por desgracia, por vivir en este planeta. Sí, porque acuérdense que el pecado original fue haber comido del árbol de la sabiduría, o sea, sabiduría del hombre, mundana, del conocimiento del bien y del mal, y eso nos distorsiona, nos distrae y nos aleja de la sabiduría de Dios. Por eso el Señor quitó el otro árbol de la vida que estaba en el paraíso del Edén. Eso lo pueden ustedes leer en el Génesis. Y bueno, ahí está en mi canal de YouTube, que pueden ustedes buscar Génesis capítulo 1 y 2, y ahí les voy a explicar, o ahí está explicado, ¿sí?, lo que sucedió en ese momento y tiempo, ¿no? Pero bueno, pues esa sabiduría que nosotros ahorita tenemos, o esta sabiduría que nosotros ya poseemos por gracia divina, porque ya tenemos al Espíritu Santo, pues nos ayuda mucho a conocer, amar y servir a Dios. Es a lo que venimos, ¿no? Nosotros vienen a otras cosas. Unos vienen a las cosas malvadas y otros a las cosas distantes del Señor. Y en eso se desenvuelven durante toda la vida. Y así viven. Y unos dicen, bueno, se murió un joven. Ustedes que no alcanzó a conocer a Dios. Nació perverso y murió perverso. Otros dicen, no, pues murió ya grandecito, ¿eh? Pues sí, pues es que se estaba portando muy mal. Estaba llevando una vida muy equivocada, ¿no?, en contra de las cosas del Señor. Bueno, y se murió.
Pero hay otros que llegan ancianos y viejos y no conocen a Dios, ni lo aman, ni le sirven. Y dicen muchos, bueno, ¿y esos qué? Pues miren, Dios les da la oportunidad de llegar a esa edad, les está dando la oportunidad de conocer, amar y servir a Dios. Y ustedes dirán, uy, pero ¿a qué tiempo le va a poder servir a Dios? Pues no sabemos. Acuérdense que todos tenemos un trabajo. Sí, voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Porque después ustedes dirán, pues a ver, pues como quién o como cuáles trabajos, ¿no? Acuérdense que tenemos dones del Espíritu Santo y hay gente que esos dones del Espíritu Santo los ocupa para las cosas mundanas y terrenales nada más, para su beneficio material. Pero hay gente que sí tiene los dones y los ocupa de una forma espiritual, como Dios quiere que nosotros los ocupemos, ¿no? Pero vamos a remontarnos a ciertas épocas, ¿no? Y bueno, pues quiero recordarles lo que le pasó a Abraham, ¿sí? Dirán ustedes, bueno, pero ¿a poco él ya tenía el Espíritu Santo? Pues tenía el Espíritu de Dios. No lo tenía constituido como lo tenemos nosotros después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero pues, el Espíritu del Señor lo movía a Abraham. Y sabemos que es el Padre de todas las naciones, ¿no? Todas las generaciones. Y obedecía al Señor, era muy fiel a nuestro Padre Dios. De hecho, pues ahí está escrito que trató de ofrecer a su hijo en sacrificio, porque se lo había pedido nuestro Padre Dios. A mí me dicen algo así, y la verdad, pues yo sí no creería, ¿no? Pero imagínense, o sea, él sí creyó, dice, pues si Dios quiere que lo mate, pues lo mato, ¿sí? Al rato me va a dar otra mujer y yo voy a tener hijos. Yo creo que eso ya se imaginaba el Abraham. Oh, sí, ese Abraham era bueno. Bueno, pues es otro punto, ¿no? Lo que estamos viendo es que su don era muy importante. Y pues lo aplicó ahí, ¿verdad? Bueno, ese es uno, ¿no? Bueno, no me voy a saltar muchos, ¿no? Pero vemos el don de Jacob, ¿no? Del nieto de Abraham. Me voy a saltar a Isaac, ¿no? Porque también tenía su don, ¿no? Pero imagínense si empiezo a marcar a todos, no, pues aquí me voy a pasar toda la noche, ¿no? Pues no. Bueno, sí, porque estoy grabando de noche. Ustedes dirán, ¿está grabando en el día, en la tarde? No, pues ya les dije, estoy grabando en la noche. Sí, bueno. El don de Jacob, ¿verdad? De poder haber recibido la bendición de nuestro Padre Dios y de que sus 12 hijos que tuvo con 4 mujeres, 4 mujeres, no, les iba re bien a esos señores, ¿no? Ahora, nada más nos dan una, y ya con esa, ¿sí? Pues sí, ni modo, pues con una. Sí, pero antes no, pues habrán 3. Jacob 4. Híjole, no. Bueno, le dio el Señor la bendición de tener 4 mujeres y de ahí tener 12 hijos, de las cuales pues son las 12 tribus de Israel. Fíjense, el gran don que el Señor le dio a Jacob, ¿no? Ahí no hubo distinción de personas. Ah, no, es que son hijos de la criada Silpa. Ah, son hijos de la criada Bila. Al igual los hijos de las criadas, al igual que los hijos de las esposas. Porque déjenme decirles que Jacob se casó con 2 mujeres que eran hermanas. Fíjense nada más. No, se acabó con esa familia. Jacob. No eran 3 hermanas, sino también se había aventado la otra, ¿no? 3 hermanas, eran 2. Bueno, vamos a brincarnos, ¿no? Porque si no, vamos a perder mucho tiempo. Estos ejemplos de los dones, ejemplos, ¿no? De los dones que tenemos y que tenemos que ponerlos a trabajar en nuestro país. Ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué nos está diciendo todo esto? Pues porque aquí, en este capítulo, nos damos cuenta de que la sabiduría es un don preciso y Salomón, pues la está haciendo y está haciendo una referencia con respecto al pueblo de Israel, con respecto a todos esos sucesos. Por eso les estoy haciendo a ustedes este recordatorio, al igual que este capítulo, ¿no? Bueno, ¿qué sigue diciendo, no? O cómo podemos seguir diciendo de algunos otros dones de otras personas. Bueno, ya vamos a saltarnos hasta Moisés, ¿no? ¿Qué pasa con Moisés? Pues Dios le da el don de poder ser el enviado del Señor para liberar a su pueblo. Y vemos cómo en Egipto él vivió, fue desterrado y después regresó. Escuchó la palabra de Dios en el monte Horeb. Y le dijo, Dios, vas a ir a liberar a mi pueblo. Y va, pues no le queda otra. Entonces, fíjense, es escogido, ¿no? De nuestro Padre Dios, para ir a liberar a un pueblo. Bueno, no fue tan fácil, porque ya vemos cómo los egipcios no querían, ¿verdad? No querían deshacerse de sus esclavos. Porque ya los habían esclavizado al pueblo hebreo.
Entonces, pues no les convenía. Imagínense, ¿ustedes van a dejar a ir a todos sus empleados de su fábrica? Pues no. ¿De su empresa? Pues no. ¿De su tienda? Pues no. ¿Y quién va a trabajar mientras yo me voy a pasear? ¿Verdad? Pues tiene que contratar a los empleados, ¿verdad? Y pagarles para que pues, se queden ahí mientras yo me voy a parrandear, a borrachar, ¿verdad? A pasear, ¿sí? A andar de pata de perro, ¿sí? Y si no tengo empleados, pues ya, imagínense los egipcios que iban a hacer sin esclavos, sin empleados, pues no hubieran podido hacer nada. ¿Verdad que sí se entiende esto? Claro que se entiende. Yo sé que ustedes son buenos para entender. ¿Saben por qué? Porque tienen el don de entendimiento. Sí. Pero hay muchos que tienen el don de entendimiento y les vale. Sí, no les importa, o sea, no, lo pasan por alto. Y aquí lo dice, aquí en estos capítulos que acabamos de leerlos, ¿eh? Bueno, otro don, ya vamos más para acá, ¿no? Ya pasamos a Moisés, vamos más para acá, ¿no? Sí. Y entonces vamos a ver el don del rey David. Sí. Estaba chiquito el rey David, chiquito, ¿eh? Andaba con sus ondas, ¿no? Sí, sus ondas, son unas piedras y le hacía ondas, ¿no? Sí. No era que su onda, qué tranza, qué onda. No, eran sus ondas, unas ondas que hacía, unas piedritas, y él con esas piedritas practicaba mucho, ¿no? Sí, y venció a quién? Pues a Goliat. Una sola piedra, ¿verdad? Le pegó en la cabeza y que lo mata. Sí, tenía el don, ¿verdad? Sí, porque todos estos dos vienen de Dios, no crean que porque dijo, ay no, es que yo desde que era niño practiqué mucho con mi onda y las piedras las lanzaba y con eso cazaba y con eso lo golpeaba lo que yo quería y tenía buen tino. Es que yo era muy atinado. Sí, fue muy atinado, que hasta se quedó con la mujer de otro señor. Bueno, pero esa es otra historia, ahí está, la puedes ustedes leer, ¿no? Es cosa que a mí no me interesa, ¿no? Pero estoy diciendo que es un don, ¿no? Venció a Goliat. Y los filisteos pues, se tuvieron que inclinar, ¿no? Se volvieron agachones ante los israelitas, ¿no? Ante los hebreos. Bueno, vamos a ver más para acá. Y ya llegamos aquí con Salomón, ¿no? Sí, no, yo le podría decir que Salomón pues tenía el don de la sabiduría, por eso nos está explicando aquí este libro de la sabiduría. Bueno, pero ya en el Nuevo Testamento vemos que muchos tienen el don. Sí, pues ahí está Juan el Bautista, sí, primo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los discípulos de nuestro Señor que tenían dones y recibieron los dones 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en la actualidad pues hay mucha gente que tiene muchos dones. Pero los dones no los debemos de poner en práctica para las cosas mundanas y terrenales, sino ¿para qué? Para el servicio de nuestro Padre Dios. Para eso. Y tenemos el don de la sabiduría. ¿Sí? Y bueno, ya después de darles esta pequeña introducción, ¿qué dice en el capítulo número 15? Dice, tú Dios nuestro eres bueno y fiel. Pues sí. ¿Eres paciente y todo lo gobiernas con misericordia? Pues sí. Váyanle poniendo ahí palomitas, ¿no? Sí, como si fueran estampitas, ¿no? Sí, cuando éramos niños, nosotros en nuestra época llenábamos álbumes y salían las estampitas en cualquier cosa que comprábamos, ¿no? Y llenábamos nuestro álbum, ¿no? Si era de muñequitos o de historia o lo que sea, y decíamos con los compañeros de la vecindario, oye, ¿ya tienes estas estampas? Sí. No, esta no. Y intercambiábamos, ¿no? Bueno, pues aquí estamos viendo algo así similar. Tú, Dios nuestro, eres bueno y fiel. Sí. ¿Eres paciente y todo lo gobiernas con misericordia? Sí. Aunque pequemos, somos tuyos y reconocemos tu poder. Pues, quién sabe. Hay muchos que no reconocen su poder, ¿eh? No. Hay muchos que dicen, no, pues no. Pero no pecaremos sabiendo que nos consideras tuyos. Conocerte a ti es rectitud perfecta. Pues sí, conocer a Dios es rectitud perfecta. Sí. Y reconocer tu poder es la raíz de la inmortalidad. Pues sí, porque nosotros aquí llegamos y estamos un ratito y ya después que nos morimos corporalmente, pero estamos dormidos en la esperanza de la resurrección de nuestro Señor y pues allá nos vamos a rezar, venimos de Él y nos vamos con Él. Aquí nada más venimos un ratito, ¿eh? ¿Cuánto? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 y otros hasta se pasan un poquito más, ¿no? Son bien pasados de lanza, ¿no? Se pasan, yo tengo 126 años. Está bien, señora, está bien. Sí, ¿y por qué duró tanto tiempo? Pues a los 100 años dejé de tomar y fumar. Pero ¿quién llega a los 100 años? Y esa señora dice que dejó de tomar y fumar a los 100 años. Bueno,
Esa es su forma de decir las cosas. Sí, yo lo vi en un noticiero, no crean que estoy inventando, yo lo vi en una viejita, ¿no? No, no, mexicana no era, no, desafortunadamente no era mexicana. ¿Sí? Pues no nos hemos dejado de engañar, dice, pues no nos hemos dejado engañar. Por eso esos ídolos inventados por las habilidades perversas de los hombres y por el infructuoso trabajo de los pintores, cuya vista despierta pasiones en los hombres sin razón. Ay, cuánta gente se hace ídolos. Ah, no, si vamos a hacer una escultura de San Pedro, para pedir a San Pedro que nos acompañe la sombra de San Pedro. O la imagen de, pues ya, del más famoso, ya saben de quién, ¿no? De Judas Tadeo. Ay, Judas Tadeo. Sí. ¿Cómo se llama la iglesia donde vas? La iglesia de San Pedro y San Pablo. Ah, mira. Sí, está ahí en la Merced. Ah, mira, después de ir a ver a las chicas que viven ahí y que trabajan ahí, ya después entro a misa y le pido a Dios perdón. Pero pues primero voy con las chicas y ya después voy a la iglesia de San Pedro y San Pablo. ¿Y cómo se llama la calle? San Pablo. Se llama la calle de San Pablo. No, no, sí, de veras, uno los escucha y dicen, qué tremenda, ¿no? Y es una tremenda corte eso. Sí, una tremenda corte. Bueno, dice, despierta pasiones en los hombres sin razón que se entusiasman con la imagen sin vida de un ídolo muerto. Ah, no, sí, fíjense que nosotros tuvimos, bueno, nosotros digo los católicos, ¿no? Porque pues a lo mejor no todos aceptan que Juan Pablo II, un papa que estuvo aquí en este planeta, pues era muy carismático, era muy buena onda, ¿no? Sí, muy amigable y hablaba muy bonito. Y yo siempre me dormía en sus sermones, ¿no? Pues que, pues, ya ven que yo padezco de insomnio, entonces él hablaba y yo me dormía. Ay, no, qué rico dormir con la palabra del Señor que te la estén metiendo en el cerebro a fuerza, ¿no? Porque sí, no le entra a uno tan fácilmente, ¿no? Pero era una gran persona, grandiosa persona, ¿no? Digo, tenía pecados y tenía errores como todos, ¿eh? Todos los seres humanos. Ah, no, pero la Iglesia Católica ya lo subió a los altares. Y ya dice, no, pues hay que pedirle a Juan Pablo II que te vaya bien, que te cuide. ¿Sí? ¿Quién hace milagros? Nuestro Padre Dios. A lo mejor, ay, no sé, podemos pensar que intercede por nosotros este Señor, ¿no? Pero pues ya vivió, ya hizo lo que tenía que hacer con los dones que Dios le dio. Él ya trabajó, entonces ya déjenlo descansar. ¿Para qué fregados están pídele cosas a ustedes? No. Bueno, no solo eso, sino que se hacen imágenes de él, fotografías de él. Como ya en la actualidad pues hay fotos, pues ya ahí las tenemos, ¿no? Pero sí, pues es bueno tenerlas, pero pues para recordar al personaje, pero no para adorarlo, ni alabarlo, ni pedirle milagros, ¿eh? No tienen vida, dice aquí. Esto lo dice la palabra de Dios, ¿eh? El único que tiene vida es nuestro Padre Dios. Tanto los que hacen los ídolos como los que los aman y les dan culto están enamorados del mal y no merecen esperar nada mejor, fíjense, ¿eh? Así lo dice. Eso yo no lo inventé, aquí lo dice, ¿eh? Porque no salgan ustedes con que, ay, este señor se me hace que no es católico, que no es guadalupano. Un día vamos a rezar. Ay, miren, ahí en mi canal está la explicación del Santo Rosario. Ahí lo pueden ustedes también observar. Sí, no, porque, bueno, si ustedes, entonces, ¿de qué tribu eres? Soy mexicano. Bueno, y después nos pone un ejemplo del alfarero, ¿no? El alfarero, por ejemplo, amasa laboriosamente el barro blando, lo modela la vasija que necesitamos, pero el mismo barro hace por igual las que sirven los usos nobles, son los usos de la casa, ¿verdad? Sin embargo, quien decide cuál ha de servir para este o aquel uso, luego dedicándose a una labor reprobable, modela con el mismo barro un falso dios y lo hace a un hombre que ayer mismo nació de la tierra. Pues sí, es una escultura de una persona. Ay, es que era muy bueno ese señor. Ay, se murió. Ay, era el rey. Ay, el rey de España. Ay, la reina de Inglaterra. Esa todavía vive, esa no pueden hacerle una escultura ahorita porque todavía está viva. 96 años creo que tiene la señora, ¿no? Sí. Dicen que es eterna. Pues bueno, pues qué bueno que sea eterna. Pues si Dios quiere que sea eterna, pues que sea eterna, pues a mí me vale, ¿no? Sí, bueno, no sirve de nada todo esto. Nos pone este ejemplo del alfarero. En vez de pensar en que tiene que morir y en que su vida es corta, hace competencia a los que trabajan el oro y la plata, imita a los que labran el bronce y se siente orgulloso de hacer falsificaciones. Sí, pues el alfarero, ¿no? Dice, ay, mira, me quedó re bien. Y toda la gente le gusta esta imagen, esta escultura. Su corazón es como ceniza, su esperanza más despreciable que la tierra, su vida vale menos que el bar, porque no reconoció a Dios que lo formó a él. Le infundió un alma activa y le comunicó aliento de vida, pues sí, el soplo de vida que el Señor nos da. Eso es importante que nosotros lo valoremos, ¿no? Acuérdense,
de cómo le dio vida a Adán y a Eva. Este hombre que hace con el mismo barro los mismos ídolos de que vasijas que se rompen, sabe mejor que nadie que comete una acción mala. Pero le vale gorro, pero dice, pero los más faltos de inteligencia y peores que los niños sin razón fueron los enemigos que oprimieron a tu pueblo, o sea, ya toda gente que atacó al pueblo de Israel, fueron peores. Pues aceptaron como dioses a todos los ídolos de las demás naciones. Ídolos que tienen ojos, narices, oídos, dedos, patas, bueno, pies, ¿sí? Ídolos hechos por manos de hombres y no tienen vida. Sí, pues ningún hombre es capaz de hacer un Dios igual, ¿verdad? Después dice, siendo mortal, sus manos pecadoras solo fabrican algo sin vida. El que hace eso, pues vale más porque él sí tiene una vida, pero se dan cuenta cómo su don lo está ocupando para cosas estúpidas y pecaminosas, y no para cosas benéficas. Sí. Los egipcios adoran además a los animales más repugnantes. No tienen belleza esos dioses que hacen ellos, como la tienen los otros animales. Son animales que no recibieron la aprobación y bendición de Dios. En el capítulo número 16 dice que los egipcios fueron castigados. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántas plagas les mandaron los egipcios? 10. Sí, atormentados por una multitud de animalejos. A tu pueblo, en cambio, en vez de castigarlo, lo favoreciste. Sí. Y para satisfacer su apetito le dices de alimento que no conocía. El maná, ¿se acuerdan de eso? El maná no es el nombre del alimento. No vayan a decir, ay, es el pan, es el pan, ¿en dónde lo fabrican? Sí, ¿en qué colonia? ¿En qué panadería? No, el maná quiere decir manú. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En el idioma de nosotros, ¿no? Pero así lo decimos nosotros, manú. Bueno. Y cuando caía todos los días en la mañana el manú, pues las codornices venían y comían también, y pues los israelitas, los hebreos, agarraban el manú, se lo comían, y también comían las codornices. Si quieren la explicación de toda esa, pues ahí lo tengo también en YouTube, lo pueden ver. Yo solamente ahorita les estoy dando una pequeña información. Ese manú tenía que ser recogido día a día, no lo podían guardar de un día para otro porque se echaba a perder. Exactamente el día viernes tenían que recoger lo del viernes y lo del sábado. Y lo que recogían el viernes no se echaba a perder. Y lo podían comer el sábado. Era el único alimento que recogían, el del viernes, que no se echaba a perder. Pero si lo recogías otro día, sí se echaba a perder. Y no había refrigeradores antes, como para decir, lo voy a meter al refri para que se conserve y mañana lo caliento en el horno de microondas. Pues no existía nada de eso. Ni pensarlo, ¿no? Tu pueblo, en cambio, después de haber pasado necesidad por corto tiempo, disfrutó de un alimento nuevo para ellos. Era justo que los opresores les midiera el hambre irresistible y que en cambio tu pueblo tuviera solo una muestra de los tormentos que sufrían sus enemigos. Y cuando los animales venenosos atacaron a tu pueblo con furor terrible y las serpientes tortuosas sembraban la muerte con su mordedura, tu ira no duró hasta el final. Los asustaste un poco para que escarmentaran. Pues sí, a veces el Señor nos manda unos buscapiés, ¿no? Ya párale. Ay, sí, no pasa nada. Hoy estamos en pandemia. Estamos en el año 2022, enero. Ya llevamos desde ya casi 2 años con esta pandemia. Y mucha gente, ay, no, ya no me vacuno. Ay, no pasa nada. Vamos a las fiestas, vamos a los conciertos. Sí, vamos a pasear. Ay, no pasa nada. No te protejas. No, quítate el tapabocas, no seas exagerado, no seas payaso. No, sí, porque hay mucha gente. Pues el Señor les está dando oportunidad de que entiendan y aprendan. ¿No quieren? Bueno, ya después les va a caer la losa como a los egipcios, Pero les diste una señal de salvación. Nada más los asustaste. Para que recordaran los mandatos de tu ley. Sí, pues para que recordaran, pero hay gente que no puede recordar los mandatos de la ley porque ni la conocen. Pues están peor todavía. Quien se volvía hacia aquella señal se salvaba. Bien claro lo dice. No es virtud de la señal misma que se valía para que se salvaran, sino gracias a nuestro Señor, que es nuestro Salvador de todos. Entonces, ¿a quién es el único que le podemos pedir nuestra salvación? A nuestro Padre Dios. Entonces, ¿por qué nos andamos haciendo ídolos y imágenes? No, sí, es que yo le pido a San Francisco, no, yo a Santa Teresa de Jesús, yo a Santa Elena, sí. Yo a San Juan Bosco, no, San Juan Bosco, no. Es el santo de los jóvenes. Sí, como le gusta el teatro, pues más, ¿no? Sí, no, porque es teatrero, fue teatrero San Juan Bosco, ¿no? Era la forma de adoctrinar a los niños y los jóvenes. Ese era su mecanismo. ¿Tenía el don?
Pero de ahí a que ahorita San Juan Bosco nos haga milagros, bueno, aquí dice que no, pero... ya sé que me van a empezar a odiar, pero bueno, a mí no me interesa eso. Yo nomás estoy, acuérdense, leyendo, explicando, por eso al principio les digo, los invito. ¿No quieren ser invitados? Pues no escuchen esto y ya, apáguenle ahí, pónganle el dedo al stop y ya, sigan viendo su TikTok, sigan viendo su Instagram y sigan mandando ustedes sus mensajes en WhatsApp. Bueno. De ese modo mostraste a nuestros enemigos que eres tú que libra de todo mal. Ellos murieron picados por langostas y mosquitos, sin hallar un remedio para salvar su vida. Al fin y al cabo merecían tal castigo. Pues sí, los egipcios recibieron 10 plagas, tus hijos en cambio no fueron vencidos, ni aun por los colmillos de las serpientes venenosas, porque tu misericordia vino en su ayuda y los salvó. Fíjense, muchos fueron mordidos por serpientes y no se morían por el veneno de la serpiente, ¿no? Ellos eran mordidos y sanados inmediatamente. Sí, no crean que fueron al ISSSTE o al Seguro Social, no son dos empresas que en México, sí, nos atienden de nuestras enfermedades, ¿no? Si trabajas, pues tienes esos servicios médicos, y si no trabajas, pues ahí te verás. No, sí, también hay hospitales que casi ni te atienden, ¿no? Pero pues llegas y ahí te mueres. Al menos llegas a donde morir y no te mueres en la calle, ¿no? Sí, sí, primero los pobres, acuérdense, primero los pobres hay que matarlos. Y ya después, pues, seguirán los ricos. Pues sí, así dicen las frases. Eso no dice la Biblia, eso lo dice nuestro gobierno. Sí. Ellos eran moridos y sanados inmediatamente para que recordaran tus palabras, para que no olvidaran fácilmente ni se hicieran insensibles a tus beneficios. Pues sí. No fue ninguna hierba ni ungüento alguno los que los sanó, sino tu palabra, Señor, que da a toda salud. Pues sí. Ahorita en la actualidad, pues nosotros nos ponemos, ¿qué una vacuna? Ya nos pusimos la vacuna contra el COVID-19, ¿no? Estamos bien contentos, ¿no? Y después, no, pues ya viene el refuerzo, ¿sí? Segunda vacuna, segunda vacuna. Ya nos ponemos la segunda vacuna, ¿no? No, sí. Y hoy ya nos dicen, hay que ponerse la tercera vacuna. Tercera vacuna, tercera vacuna. Para los mayores de 60 años, ya se ponen la vacuna, ¿no? ¿Y creen que eso los va a salvar? Bueno, esa es la condición de la sabiduría mundana y terrenal. Pero, ¿quién nos va a salvar? Hay gente que se ha muerto aún vacunados. Porque ¿quién es el que nos salva? Pues Dios. Tengas la vacuna o no la tengas, Él te va a salvar. Claro, Él te dice los medios para que tú te vayas incorporando. Les permitió a los sabios de este mundo, a los médicos científicos, obtener esas vacunas, ¿no? Pues bueno, nosotros vamos a cumplir con lo que nos corresponde. Pero al final de cuentas, si Dios quiere, aunque tengas la vacuna 1543, te mueres. Y hay gente en la actualidad que se ha muerto no del virus, son asesinados, son atropellados, son balaceados, se han muerto de otras enfermedades y no se han muerto del COVID. Entonces, pues muy claramente aquí nos lo está diciendo, ¿no? Sí. Ninguna hierba ni ungüento alguno, sin tu palabra, Señor, que da toda salud. Pues tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Pues sí. Tú nos bajas el reino de la muerte y nos sacas de él. En cambio, el hombre, en su maldad, puede quitar la vida. Sí, es cierto, pero no puede devolverla, ni hacer regresar el alma que ha sido arrebatada por la muerte. ¿Qué es lo que hace la muerte? Arrebatar al alma el cuerpo. Sí, porque la muerte nada más sirve para matar al cuerpo, ¿eh? Para matar el alma no. ¿Qué es lo que mata el alma? El pecado. ¿Y qué es el pecado? La ausencia de Dios. Así de sencillo. ¿Sí sabían eso? A ver, lo voy a volver a repetir porque creo que... A ver, regrésale, porque no entendí. Y ahí le empiezan ustedes a regresar con el dedito, ¿no? No, se los voy a volver a repetir. ¿O ya no se los repito? ¿Ya que se quede así? ¿Para que lo vuelvan a escuchar todo? No, ahora. Bueno, miren, a ver. Aquí muy claramente nos está diciendo, sí, que Dios es el que nos puede quitar la vida. ¿Sí? Y el hombre nos quita la vida, pero no puede devolverla, ni hacer regresar el alma que ha sido arrebatada por la muerte. ¿Sí? Cuando se muere uno, la muerte se lleva a nuestro cuerpo, se muere el cuerpo. Eso se llama muerte. Cuando nuestro organismo corporal pues deja de funcionar. ¿Sí? Eso es lo que hace la muerte, nada más. Ya no le den más
más poder a la muerte, porque en la muerte nada más es eso, cuando se muere el cuerpo, ¿sí? Entonces el alma regresa hacia nuestro Padre Dios. Para allá se va, el alma, ¿sí? Que es de Dios. Dios nos dio el alma y regresa el alma, ¿sí? Entonces eso es, no le dan más importancia a la muerte, porque en realidad la muerte pues, no tiene más importancia. O sea, se acabó y ya, el cuerpo humano, ¿sí? Pero nuestro Señor Jesucristo vino y resucitó a un niño que era de Naín, y resucitó a Lázaro. Le regresó, ¿sí?, la vida al cuerpo. Es como si un ingeniero mecánico, ya no sirve mi coche, ingeniero, yo lo voy a echar a andar, y le compra motor, le pone bujías, le hace la afinación, cambia el aceite, le cambia, sí, no, todo, no, y lo echa a andar. ¡Ay, ya volvió a agarrar ya funciona mi coche! Bueno, pues algo así parecido. Entonces nuestro Señor Jesucristo fue un ingeniero del cuerpo humano, con poder de nuestro Padre Dios y permiso de nuestro Padre Dios. Porque acuérdense que cuando resucitó a Lázaro, volteó al cielo y pidió y lloró nuestro Señor Jesucristo, y el Señor le concedió. Dirán ustedes, pues si él era Dios. No, a ver, no confundamos, porque cuando estuvo aquí, era el Hijo de Dios. Ya cuando se fue de aquí, pues siguió siendo Dios Hijo. Pero aquí estuvo con un cuerpo humano, entonces al tener un cuerpo humano, pues tienes que pedirle a Dios todo, cuando tengas el cuerpo humano. Cuando ya no tengas cuerpo humano, pues ya estás con el Señor, si estás bien, ¿no? ¿Sí? Y resucitó a Lázaro. Entonces, Jesucristo es un ingeniero mecánico del cuerpo humano, porque resucitó a Lázaro. ¿De qué murió Lázaro? Pues no lo sabemos, dicen que de lepra, no lo sabemos, pero pues el Señor lo curó. Era un ingeniero nuestro Señor, lo curó y que lo para. 3 días después, 3 días después. Bueno, nadie puede escapar de tu mano, dice aquí, los impios que no quisieron reconocerte fueron asaltados por tu brazo poderoso, perseguidos por lluvias descomunadas, con granizo, tremendas tormentas, consumidos por el fuego. Y lo más maravilloso fue que con agua, que lo apaga todo, el fuego tomaba mayor fuerza, fíjense. Y es que la misma naturaleza defiende a los justos. Una vez las llamas disminuían, pero para no destruir a los animales enviados por los impios, en contra de los impios, y para que esos comprendieran al ver tal fenómeno, que la justicia de Dios los perseguía. Sería importante entonces que se dieran cuenta y pues, que nos demos cuenta. ¿Por qué nos está cayendo todo esto ahorita? Pues para que nos demos cuenta de que Dios es el hacedor de todos y que nos está poniendo un tiempo para que nos arrepentamos, para que comprendamos, para que ya dejemos de estar haciendo estupideces. Otras veces, aún en medio del agua, la llama ardía con más fuerza que cualquier fuego. Pues a lo mejor ni era agua, a lo mejor era alcohol. Bueno, en aquel entonces no conocían el alcohol, no, pero a lo mejor era alcohol o gasolina. La llama ardía con más fuerza que cualquier fuego para destruir la cosecha de aquella nación malvada. A tu pueblo, en cambio, le diste comer alimento de ángeles. Fíjese, a ver, aquí dice que era alimento de ángeles. O sea, que los ángeles comen. Híjole, ahí sí está algo medio difícil, ¿no? Porque si comen, hacen del baño, ¿eh? ¿Han visto ustedes una caca de ángel? Pues no, ¿verdad? Pues aquí dice, a tu pueblo, en cambio, le diste a comer alimento de ángeles. Sin que tuvieran que trabajar, les enviaste desde el cielo un pan listo, ya para comer, que podía agradar a todos y era apropiado a todos los gustos. Es el maná, es el manú. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que cae del cielo? Sí, es comida de ángeles y no nos hizo daño. O sea que los ángeles comen y su comida la podemos comer. Nosotros sí la defecamos y ellos... Bueno, eso después lo vamos a investigar. Este sustento que le dabas mostraba la ternura que sientes a tus hijos. Somos sus hijos hoy, sí, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Se acomodaba al gusto de lo que lo comía. Sí, miren, o sea, hagan de cuenta que un hebreo, un israelita, estaba comiendo el maná. Y dice, ahí se me hace que estoy comiendo unos frijolitos. Pues será su gusto. No, a mí se me hace que estoy comiendo una costilla pequeña. Ah, bueno, permítame. No, yo siento que estoy comiendo un plato de lentejas. Ah, no sé, porque a los judíos como les encantan las lentejas. Ah, no. Después les cuento la historia de que un hermano,
por darle de comer a su hermano lentejas, le regaló la primogenitura de su papá. Bueno, ahí está también en el Génesis, lo pueden ustedes buscar ahí en mi canal de YouTube, ahí ustedes sabrán si lo quieren, si no, léanlo en la Biblia. Entonces aquí muy claramente, fíjense lo que dice, ¿sí? Este sustento que les dabas mostraba la ternura que tienes a tus hijos. Se acomodaba al gusto del que lo comía y se convertía en lo que cada uno quería. Ah, ¿verdad? Pues sí, cada quien dice, ay, yo tengo ganas ahorita de un corderito, y cuando comían el menú dice, oye, qué bien sabe el cordero. Pues no era cordero el pan que le cayó del cielo, pero a ti te estaba dando ese gusto y pues tú lo saboreabas así. ¿Cuántos años les dio de tragar nuestro Padre Dios al pueblo, su pueblo escogido? ¿Cuántos años les dio de comer? 40 años. No, 40 años. ¿Cuántos años tienes tú? ¿30? ¿Cuántos años tienes tú? 40. Imagínate, 40 años les estuvo dando de comer. No, pues. Después de todo esto que les estoy platicando, los israelitas todavía renegaron de Dios y se hicieron ídolos y estaban matando a niños y se comían a los niños y se comían la sangre de los niños de ellos. O sea, es increíble, ¿eh? Pues es increíble que hoy en día nosotros no creamos en Dios. Y hay mucha gente que no cree en Dios. Y hasta salen en la televisión. ¿Sí? Hay un fulano que dice, yo soy ateo, soy vegano. ¿Sí? Uno que se llama Julio. Ese sí lo digo porque... uno que sale en la televisión que se llama Julio. No, no es Julio regalado. No. Es un Julio. Es un patán ese señor. No, ese es su apellido. Bueno, y dice aquí, además que era como nieve o como hielo, resistía el fuego sin derretirse, fíjense, pues sí. Así podían darse cuenta de que mientras el fuego que ardía en medio del granizo y centelleaba en medio del aguacero, destruía las cosechas de los enemigos. Ese mismo fuego perdía su energía propia para que los justos pudieran alimentarse. Porque la creación, sirviéndote a ti, su creador, actúa con más fuerza para castigar a los malvados y se calma en favor de los que en ti confían. Es importante eso, ¿no? Pues nosotros nos sentimos así como que, ay, el Señor no me está ayudando, ya me está castigando. Pues sí, a lo mejor te está castigando para que aprendas. Así fue como en aquella ocasión, ella, por una transformación total, se puso al servicio de tu bondad que a todos alimenta, para satisfacer los deseos de los que a ti acudían, para que aprendieran tus amados hijos, Señor, que no son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que en ti confían. No solo de pan y de conchas y de cocoles y de ojos de pancha y de banderillas vive el hombre. Oye, me está dando hambre. No solo de pan vive el hombre, no solo del maná vive el hombre, sino de la palabra que sale, sí, de la boca de nuestro Padre Dios. Y bueno, pues aquí nos está alimentando de sabiduría. ¿Sí? El maná, el manú, que no era destruido por el fuego, fíjense que no lo podía destruir el fuego, ¿eh? El fuego destruye todo, pues el manú, Nel. Pues era la comida de nuestro Padre Dios, ¿cómo la va a destruir el fuego? O sea, ya para que una comida de nuestro Padre Dios no sea destruida ni por el fuego, no, aguas, ¿eh? ¿Y quién se la comió? Híjole, qué suerte tuvieron esos israelitas, esos hebreos, ¿no? De haber comido la comida del Señor, ¿no? Pues nosotros hoy estamos comiendo esta comida y somos agraciados, estamos benditos. Ah, ¿verdad? ¿Querían maná? Pues es el maná, la palabra del Señor, la sabiduría, el libro que no tienen los judíos, el libro que no tienen los del canon breve, solamente nosotros. ¿Sí? Qué sabrosa comida, ¿no? Dirán ustedes, el Señor está medio loco. No estoy medio loco, estoy totalmente loco por mi Padre Dios. Espero que ustedes estén igual. Pero ahí ustedes saben si quieren enloquecer o seguir razonando como Pedro. ¿Cómo vamos a regresar a Jerusalén, Señor? No, y la última vez nos apedrearon, nos van a matar. Pues eso voy, Pedro, a eso. ¿Cómo que te van a matar? No, yo te voy a defender, voy a sacar mi espada y les voy a dar a todos mi... Pedro, tú piensas como los hombres, razonas como los hombres. Al que espada mata, al que espada muere. Bueno.
El maná que no era destruido por el fuego se derretía simplemente con el calor del primer rayo del sol. ¿Cómo ven? No lo destruía el fuego, pero el rayo del sol sí. Para que tu pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer a dar gracias. Si eras de esos holgazanes que se paran a las 9, 10, 11 de la mañana, ay, ya me paré, ya me despabilé, ay, y sales a recoger el maná, pues ya no había nada, el sol ya había derritido el maná, ya te ibas a quedar en ayunas, no ibas a tragar ese día. Tenías que pararte temprano, 5 o 6 de la mañana ya, a darle gracias al Señor. Sí, pues le dan gracias a ustedes cuando se les hincha la gana. Y los católicos dicen, el domingo voy a misa. ¿A qué iglesia vamos? Pues vamos a esa chiquita, porque el padre ahí se tarda 20 minutos. No, vamos acá a la basílica. Ahí se tardan como 1 hora y ahí se ponen a cantar. El salmo responsorial, Señor, ven a nosotros. Vamos aquí a esta chiquita, 20 minutos y ya. No, sí, porque somos muy buenos para evitar estar con el Señor, ¿no? Y después cometemos un montón de pecados y ahí vamos, ¿no? Y voy a tener que aflojar el domingo uno de a 500, porque ahora sí andaba con las chicas de la iglesia de San Pablo. Y cuando no cometes muchos pecados, según tú, no, con 10 varos ya la libré. Y dan de limón, según, ya, híjole, no. Ustedes no me lo creerán, pero esa es la verdad, ¿eh? Sí, de veras. Creemos comprar al Señor, ¿sí? Con esas actitudes estúpidas. Bueno, pues así aquí dice, ¿no? Si te parabas tarde, el rayo del sol derretía el maná y ya no podías tragar. Te quedabas sin comer. Y nada de que, oye vecino, tú que te parases temprano. No, si apenas si me alcanza para mí, mi vieja. Sí, no te puedo dar. ¿Por qué no te pasas temprano? Si es que me desvelé, me fui a un table ayer con unas chicas, sí, pues llegué tarde. Y llegué un poquito. ¿No tenés por ahí unas tortillitas para hacer unos chilaquiles? Para la cruz, para la cruda. Muy claramente es preciso para que se levante antes del amanecer a dar gracias a Dios. Y orar antes de que salga el sol. Nosotros tenemos 7 oraciones litúrgicas, aparte del rosario, ¿no? Que muchos rezamos o rezan, sí. Pero pues antes de que salga el sol ya tenemos que darle gracias a Dios y hacer oración. Mínimo, cuando te despiertes, dile, Señor, gracias porque amanecí. Sí, ¿no? Porque te sientes, tengo que parar, me tengo que meter a bañar, ya me tengo que ir a trabajar, si es que trabajas, ¿no? Sí. Pues la esperanza del ingrato se derretirá como escarcha de invierno y se escurrirá como agua inútil. Sí, no, pues hay muchos ingratos que tienen esperanza, ¿no? Bueno, esa esperanza se va a derretir, ¿sí? Rápido, ¿no? Y se escurrirá como agua inútil. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar, ¿sí? Ya despiértense, ya terminé, ya apárense, levántense, ya terminé. Sí, no, pues ya se han de haber dormido. Espero que esto lo hayan entendido y si no, pues vuelvan a leer, pero antes de leerlo, encomiéndense al Espíritu Santo. Sí, hagan una oración al Espíritu Santo. ¿Sí se saben una? Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de hablar y cuándo debo de callar, lo que debo de escribir y cómo debo actuar. ¿Qué tengo que hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación? Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. ¿Sí? Apréndansela. Y si no, pues hagan la que ustedes quieran. Pues, al final de cuentas, Dios es el que los va a escuchar. Yo nada más les estoy regalando una que yo me aprendí hace muchos años, que me la enseñaron, y pues esa es la que me aprendí y es la que les estoy yo diciéndoles a ustedes. Pues, ustedes pueden hacer la que ustedes quieran. Invoquen al Espíritu Santo para que les diga y cómo entender otra vez estos capítulos, porque a lo mejor nos faltó algo por entender, ¿no? ¿Sí? Que Dios te bendiga.